Ah, ok, ya. Entonces, para el primer ejercicio nos pide que hagamos una suma. De hecho, aquí está, lo voy a leer. Dice, implemente un programa que sume n localidades de tamaño byte consecutivas de memoria, iniciando en la localidad 200. Va a iniciar en la localidad 200 y guarde el resultado de las siguientes localidades en el último vector. Esto nos dice que, por ejemplo, si este es como la RAM, entonces aquí está la localidad 200, aquí inicia nuestro programa. Yo, para hacerlo más fácil, le añadí que el tamaño de mi vector va a estar en la localidad 200. Por ejemplo, si yo quiero sumar 4 datos, le voy a poner que el tamaño del vector es un 4. Y en las siguientes voy a poner los datos. Y aquí nos dice el problema que se guarde después de los datos que vamos a sumar el resultado. Entonces se va a guardar en la 205. Estos son los datos que vamos a sumar. Este es el tamaño del vector y este es el resultado de la suma. Estos datos se van a llenar cuando ejecutemos en esta parte del... Aquí. Aquí está la 200, entonces aquí, esta es la localidad 200, aquí vamos a poner nuestro dato 4. Ahorita les explico el programa, nada más es para que vayan entendiendo cómo se va a realizar. Y aquí, esta es la 201 y pongo mi primer dato, la 202, y así. Puedo poner el tamaño, bueno, lo puedo poner del tamaño que yo quiera, si yo quiera que un vector de 3 y así sucesivamente, como el tamaño que ustedes quieran. Aparte de saber manejar los vectores, deben de saber cómo también manejar el apuntador, porque el apuntador nos va a ayudar como a ir recorriendo el vector. Bueno, no sé si tengan alguna duda de lo de los vectores. ¿No pueden hablar o no? ¿Sí están entendiendo? Bueno, entonces, vamos a ver los apuntadores. Para definir un apuntador, tenemos 3 apuntadores, a X, a Y y a Z. Entonces yo voy a usar por ejemplo, el Z, de hecho lo voy a explicar más adelante mejor, se usa normalmente cuando tenemos tablas. Porque nos ayuda a recorrer, ese es el que tiene como instrucciones para recorrer las tablas y los otros no te lo permiten. Entonces hay que checar bien eso en la hoja de instrucciones que nos pasó el profe. Ahí vienen más explicado como qué apuntador te ayuda en qué caso o así. Igual lo vamos a ir viendo pues poco a poco. Entonces yo aquí, por ejemplo, defino un apuntador en la 200. Le pongo la parte alta en la 02 y la parte baja en la 00. Así mi apuntador X está apuntando a la localidad 200. Entonces lo puse con rosa porque, indicando que aquí está apuntando. O sea, la flecha rosa es lo que hace esto y hace que mi apuntador apunte a la 200. Entonces, aparte, para resolver este problema en específico, nos pide que hagamos una suma con, con direccionamiento indirecto. Entonces, para eso vamos a usarlo de incremento o decremento. En este caso nos conviene más usar incremento. Entonces vamos a incrementar la parte baja de nuestro apuntador. La parte baja de nuestro apuntador lo incrementamos y va a ser x más 1. Entonces esto va a decir que el apuntador está en la 201. Por eso la puse con verde, una flecha con verde aquí. Y también podemos decrementar la parte baja de nuestro apuntador.
esto va a hacer que se regrese, o sea, si ya está aquí en la 201, va a hacer que se regrese a la 200. Y otra cosa que vamos a ocupar para este problema es cuando ya queremos que en donde está apuntando nuestro, por ejemplo, ahorita que está apuntando en la 200, por esta instrucción se quedó apuntando en la 200. Entonces, si tomamos en cuenta que el registro 16 tiene un 08, es un ejemplo, no se lo cargamos ni nada, solo es un ejemplo de que tenga este valor. Entonces, en donde está apuntando mi apuntador, que es en la 200, le va a cargar con esta instrucción un 08, ¿sí? Y bueno, y eso es todo de apuntadores. Les voy a explicar los del direccionamiento. Nada más les voy a explicar estos dos. El direccionamiento indirecto solo es entre registros, o sea, no puedes cargarle a un registro un número, un 05, sino que tienes que cargar antes a otro registro un 05 y luego ya podérselo cargar al registro que tú quieres. Y el direccionamiento inmediato, ese ya puedes hacerlo pues más directo, por así decirlo. Ya le puedes cargar al registro un dato en específico. Aquí tengo un ejemplo, LDI al registro 19 un 05. Esto me está diciendo que el registro 19 va a tener un 05. Y aquí está el indirecto. Al registro 18 le voy a cargar lo que tiene el registro 19. Entonces el registro 18 también va a tener un 05. Y aquí otra cosa importante, el direccionamiento inmediato, o sea, cuando le quieres cargar un 05 a un registro o sea, a un número, solo se puede hacer a partir del registro 16 en adelante. O sea, al registro 15 no le puedes hacer el direccionamiento inmediato. Y también se pueden hacer en los apuntadores X, Y y Z, porque en realidad estos son como registros. Y por último, para ya poder empezar a enseñarles cómo hacer el programa, un análisis de la lógica para poder hacer el primer ejercicio. Es que, por ejemplo, si nosotros tenemos 3 datos, solo se van a realizar 2 sumas. Se va a realizar la suma entre este, y el resultado de la suma se va a sumar con el tercer dato. Si se dan cuenta, se hacen 2 sumas en 3. La cantidad de sumas que se va a hacer es igual al tamaño del vector menos 1. Aquí se ve en otro ejemplo. Son 4 datos, solo se van a hacer 3. Esta se va a sumar con este, es la 1, la suma de este se va a sumar con el dato 3 y es la 2, y la suma de este se va a sumar con el dato 4 y es la 3. Eso es lo que importa para resolver el ejercicio 1, ¿sí? Abner, es que no me di cuenta cuando mandaste el mensaje, como tengo abierto el PDF. Si quieres, mejor me vas mandando los mensajes por WhatsApp y ahí ya te voy contestando las dudas. ¿Qué parte no entendiste? Lo del registro directo. Ok. Bueno, es el indirecto más bien. ¿Dónde está? Aquí. Es que, por ejemplo, es el tipo de direccionamiento. Déjalo, hago como con un ejemplo aquí en el... Lo del incremento del apuntador, entonces. Ok. Es que en este problema no solamente nos pide que hagamos un direccionamiento indirecto. Hay instrucciones que aumentan el apuntador, que es de hecho con una sola instrucción, que ahorita lo vamos a ver en el segundo ejercicio. Aquí tenemos que ir como aumentando nuestro apuntador, pero sin el post incremento, que es esta instrucción. Ahorita se las voy a explicar. Aquí tenemos que ir incrementando la parte baja de nuestro apuntador. La parte baja de nuestro apuntador tiene un 00. Entonces, si le incrementas, es como si a ese 00, al incrementar,
le sumaras un 1. Entonces tu apuntador ya va a estar formado por la parte alta, que esa no se modificó, que es un 0,2, y la parte baja, que es un 0,1. Entonces eso va a ser igual a que tu apuntador es un 0,201. Entonces eso indica que está apuntando a la localidad 201. Por eso lo puse con verde. El verde es este apuntador. Esta instrucción hace que este apuntador esté aquí, en la 201. Y con el decremento lo puse en rosa porque va a regresar a la 200, porque es como si a la parte baja, que tiene ahorita un 201, le quitaras un 1, entonces va a regresar a ser 00 y va a regresar a la 200. No sé si ya quedó más claro. Ok, entonces vamos a empezar con el primer ejercicio. Está muy cortito, de hecho. Nos dice que guardemos, yo en el primer dato de nuestro apuntador, de hecho vamos a hacer el mismo, o sea, con los que tengo aquí en la tabla, estos datos, vamos a hacer con ese ejemplo, les voy a explicar el código. Entonces, bien, primero les voy a explicar el código y luego hacemos una prueba. Primero, con la instrucción LDI, recuerden que esa ya les podemos, con esa instrucción le podemos cargar un número, el que sean, a un registro. Le voy a la parte alta de mi apuntador le voy a cargar un 02 y a la parte baja le voy a cargar un 00. Entonces va a hacer que mi apuntador esté en la 200. Después, esta instrucción ahorita la van a entender más. Solo como inicializo mi registro 19 con un 0, porque lo voy a ocupar más adelante. Ahorita van a ver por qué. Ahora, con LD le cargo al registro 18 lo que tenga a lo que está apuntando el apuntador X. Por ejemplo, si mi apuntador está apuntando a la 200, bueno, repito mucho apuntando, pero no sé de qué otra forma decirlo. Está en la 200 y la 200 tiene un 04, entonces al registro 18 se le va a cargar un 04. Ahora voy a incrementar mi apuntador para que ahora esté en la 201. En la 201, si se dan cuenta, inicia el vector. Si se dan cuenta en lo que les envié, en la 201 va a iniciar el vector. Entonces lo incremento para que vaya a guardar ahora el segundo dato. El segundo dato se va a guardar en el registro 16. En el registro 18 guardo el tamaño del apuntador porque recuerdan que les dije que la cantidad de sumas que va a realizar es el tamaño del vector -1. Entonces, esto me va a servir para saber cuántas veces voy a sumar en el ciclo. Es más, vamos haciéndolo con un ejemplo. Le voy a cargar los mismos datos que venían en la tabla que les pasé, que es un 01, un 05, un 00 y un 04. La A no la pongo porque se supone que eso es lo que nos debe de dar. Entonces, si empiezo, ahí defino mi apuntador. Si se dan cuenta, en esta parte, ya dice que mi registro está en la 200. El registro X está en la 200. Está apuntando aquí. Entonces, voy a inicializar mi registro 19. Ahorita van a entender por qué. En quedamos que en el registro 18 se va a guardar el tamaño de mi apuntador. O sea, está apuntando en la 04, entonces en el registro 18 va a tener un 04. ¿Sí vieron? Se guardó. Entonces, ahora voy a incrementar mi apuntador. Ahora quiero que apunte al primer dato. Va a ser en la 201. Lo voy a incrementar. Se incrementa solo la parte baja, recuerden. Ahora ya está en la 201. Ahora
quiero guardar ese dato, que es el primero, en el registro 16. Entonces le guardo ahora, en el registro 16 se va a guardar el primer dato que yo tenía, que es un 01. Voy a volver a incrementar mi apuntador para que esté apuntando a la 202, que es donde tengo mi segundo dato. Lo incrementamos y está en la 202. Y ahora se va a guardar en el registro 17 lo que tengo en la 202, que es mi segundo dato. Ok, entonces en el registro 16 y en el 17 ya tenemos los primeros dos datos. Ahora voy a volver a incrementar mi apuntador para que vaya haciendo el recorrido de la suma. Pero antes de eso voy a decrementar el tamaño del vector, por lo que les decía que la cantidad de sumas que va a ser es el tamaño del vector menos 1. Entonces, por eso decremento el registro 18, que es donde tiene el tamaño del vector, para que en el ciclo solo vaya a realizar 3 sumas. Entonces, mi registro 18 tiene un 0,4, lo decrementamos. Bueno, aquí se cambió a la 203 porque va a ir revisando el vector. Ahora sí, decrementó mi registro 18 para que en este ciclo solo se vayan a hacer 3 sumas. Entonces aquí vamos a hacer ahora la suma de los primeros dos datos. Hace la suma y se va a guardar en el registro 16. Entonces es importante que en el registro 16 no vayan a modificar nada, porque ahí tenemos como la suma acumulada. Entonces, si quieren guardar el tercer dato, que es el que necesitamos ahora sumar, en el registro 16 se va a perder la suma y no va a servir de nada. Entonces, por eso, ahora, recuerden que aquí antes de entrar a este ciclo, incrementamos nuestro apuntador. Está en la 203, o sea, está en nuestro tercer dato, que es un 00. Entonces, en esta instrucción vamos a hacer que nuestro tercer dato, que es a donde está apuntando, ahorita el apuntador se guarde el tercer dato en el registro 17. Entonces lo hacemos en el registro 17, ya tenemos un 00, que es nuestro tercer dato que tenemos. Vamos a decrementar el registro 18. Recuerden que el registro 18 es la cantidad de sumas que vamos a hacer. Se va a decrementar para indicar que solamente nos falta hacer 2 sumas más. Entonces lo decrementamos. Se decrementó, nos dice que faltan 2 sumas. Con vamos a hacer que nuestro apuntador se posicione en el cuarto dato, en el 04. Entonces vamos a incrementar el apuntador y va a estar en la 204 ahora. Esta instrucción lo que hace es brincar si el registro 18 y el registro 19 son iguales. Solamente va a brincar una instrucción, o sea, se va a saltar esta instrucción. Nos va a servir para que cuando ya no necesitamos hacer más sumas, o sea, cuando nuestro contador que nos indica cuántas sumas tenemos que hacer llegue a 0, por eso tengo el registro 19 inicializado con 0, es lo que les dije que ahorita no iban a entender. Cuando el registro 18 llegue a 0, va a brincar esta instrucción y ya va a imprimir el resultado en la última localidad. O sea, se va a imprimir, por ejemplo, aquí tenemos 4 datos. Nuestro vector termina en la 204 y se va a imprimir en la 205. En este caso, pues ahorita todavía nos falta hacer más sumas, nos falta hacer 2 sumas más. Entonces, vamos a volver a... No va a saltar la instrucción, sino que va a seguir a ciclo y ahora va a sumar la acumulación que ya tenemos en el registro 16 con nuestro tercer dato, que es un 00, entonces va a quedar igual. Ahora, como ya habíamos incrementado nuestro apuntador en el cuarto dato, se va a guardar ese cuarto dato en el registro 16. Vamos a volver a decrementar nuestro apuntador, va a indicar que nos falta hacer una suma más. Y aquí vamos a
a volver a incrementar el apuntador para que si, por ejemplo, en esta vuelta ya se va a terminar, ya se va a imprimir, pero en caso de que no, de que tengamos un vector más grande, pues siga recorriendo ese vector. Entonces, ahora vamos a seguir, todavía no llega a 0, va a volver a brincar al ciclo, va a sumar este tiene la suma del dato 1, 2 y 3, ahora va a sumar el 4 y ya va a concluir. Vamos a seguir, va a decrementar, ya es 0, entonces ya va a brincar a imprimir. Voy a decrementar mi apuntador por lo mismo de que les dije, si nuestro apuntador fuera más grande, hubiera seguido recorriendo el vector. Entonces, nosotros queremos que se imprima 1 después de que acaba nuestro vector, o sea, en la 205, y nuestro vector está en la 200, y nuestro apuntador está en la 206, o sea, está aquí. Entonces vamos a decrementarlo para que se imprima en este. Y con esta instrucción se va a imprimir y ya tenemos nuestra suma. Este código sirve para cualquier cantidad de sumas que tú quieras hacer. Por ejemplo, si quieres 5, nomás le cambias aquí un 5 y ya pones aquí el primer dato, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto. Y se va a imprimir en en el sexto. En el sexto se va a imprimir tu resultado. Entonces hasta ahí va el primer ejercicio, no sé si tengan dudas. Ok, entonces ahora vamos a seguir. El segundo ejercicio no lo voy a hacer yo porque es muy similar al... Bueno, no se los voy a enseñar porque es muy similar al segundo. Lo único que tienen que hacer es entender esto. El segundo les pide hacer exactamente lo mismo, solamente que lo tienen que hacer con post-incremento. O sea, se van a ahorrar una instrucción. Lo que van a hacer ahí es poner exactamente el mismo código del primero, solamente que bueno, quiero que entiendan esto, que la instrucción de cuando guardas a lo que apunta X en el registro 18 y luego le incrementas, es igual a esta instrucción. O sea, estas dos instrucciones es igual a esta instrucción. ¿Sí? Entonces, pues en sí, lo único que tienen que hacer en el segundo problema es cambiar, por ejemplo, cambiar estas dos instrucciones, borrar esta y agregarle un más aquí. Igual aquí, nada más cambian borran la instrucción de incrementar y se guarda aquí. Y así, guardan, esta también la cambian y así van cambiando para hacer el segundo problema. Ahora vamos a ver el tercero. El tercero es un poco similar, solamente que cambia la lógica porque ahora se va a hacer con predecremento. Primero les voy a explicar cómo se hace esa instrucción de predecremento y después ya les enseño cómo hacer el programa. Entonces, por ejemplo, aquí otra vez tenemos la RAM, aquí está en la 200 y en la 201. Tenemos nuestro apuntador, ahora lo inicialicé en la 201, o sea, por eso lo puse con verde. Está apuntando aquí. Y ahí tenemos un 08, ¿sí? Entonces, con la instrucción con LDI al registro 17, le vamos a poner a lo que esté apuntando el apuntador X, pero ahora va a ser, por ejemplo, a ver, esperen. Si ustedes se daban cuenta, aquí primero guardaba el dato en lo de posincremento y después incrementaba el apuntador. En este caso no es así. Aquí primero se guarda el dato y después lo decrementa. Por eso, si se dan cuenta, en el registro 16 voy a hacer un predecremento del apuntador y se va a guardar el dato, pero primero está apuntando aquí en la 201, va a ser el decremento y ahora sí va a guardar el dato.
En cambio, en esta, primero, por ejemplo, si estaba aquí, en el apuntador rosa, primero lo guardaba y después incrementaba. En este caso no, primero lo guarda y después decrementa. Esa es la diferencia. Tienen que entender eso porque luego lo pueden hacer mal. De hecho, si se dan cuenta, se puede entender aquí, primero se guarda y luego es el incremento, y aquí primero hace el decremento y después se guarda. Para este problema, bueno, primero, ¿no tienen dudas respecto a eso? Ok, entonces seguimos. Ok, para yo hacer este problema, pues si inicializaba mi vector en el último dato, en primer lugar no sé de qué tamaño es mi vector, entonces no sé en dónde inicializar mi vector si lo inicializo en el último dato. Entonces para eso yo ocupé dos apuntadores, el X y el Y. Voy a hacer lo mismo que en los primeros dos problemas. El tamaño del vector lo voy a poner en la 200. Entonces a partir de ese, voy a poner mi primer dato, segundo, tercero, cuarto. Si tuvieras un quinto, pues todavía un quinto, y en el sexto se guardaría el resultado. En este caso solamente son 4 datos y en el quinto se guarda el resultado. Entonces, para poder aplicar la lógica que se usa aquí, lo que hice fue declarar dos apuntadores en un ciclo que ahorita se los voy a enseñar. Bueno, primero los inicializo los dos en la 200, porque la 200 me va a indicar el tamaño del vector, entonces ese me va a indicar hasta dónde bajar. Entonces voy a hacer que mis dos apuntadores, va a hacer que baje al tamaño del vector más 1, o sea, donde queremos que se guarde el resultado. Y también voy a bajar el X al tamaño del vector más 1. Ahorita les explico por qué. En Y lo voy a dejar ahí, o sea, cuando termine de bajar, aquí lo voy a dejar, porque al final, cuando termine de hacer la suma, ahí voy a imprimir mi resultado. Pero con X, no, ese lo voy a seguir manipulando para que cuando llegue al último, ya empiece a ser como la suma decrementando, o sea, va a empezar a sumar el último dato con el tercero, luego esa suma con el cuarto, con el segundo, y esa suma con el primero. O sea, se va a hacer en el otro problema lo hacíamos de arriba para abajo, ahora lo vamos a hacer de abajo para arriba. Ahorita lo van a entender más cuando se los enseñe en el programa. Entonces, el vector X, el apuntador X va a volver a subir, pero va a ir sumando para después, ya cuando llegue en el último, ya haya hecho la última suma, con el apuntador Y, pues imprime el resultado. Además, para este problema, vamos a usar, pues lo que ya nos ha explicado el profe. A ver, esperen un poquito. Dile a Paulina que te lo dé. Que... Paulina. A ver, esperen un poquito, sí, por favor.
A ver, ahora sí, ya, perdón. Entonces me quedé que... Vamos a ver lo del uso de la memoria. El uso de la memoria se hace en la ROM. Corto. Se hace en la ROM. Entonces, aquí les puse un ejemplo. Aquí tenemos como nuestra memoria. Y pues yo les puse como ya inicializado los datos. El registro 17 tiene un 0,5. El registro 18 tiene un 75 y el registro 19 tiene un 85. Entonces yo primero pongo, con esta instrucción hago que se guarde lo que tiene el registro 17 como en el en el primer espacio de la memoria, o que se guarde primero, más bien. Después guardo, recuerden, el registro 17 tiene un 0,5, entonces es lo primero que se guarda. Después le pongo que se guarde el registro 19, el 19, que tiene un 85, se guarda en el segundo espacio. En el tercer espacio se va a guardar lo que tiene el registro 18, que es un 75. Es por eso que, bueno, cuando los vayan a sacar, va a salir el último dato que se guardó. O sea, si quieren recuperar lo que tenía el registro 17, pues tienen que primero sacar lo que tenía el registro 18 y luego lo del 19 y al último lo del 17. Porque si ponen, va a pasar esto. O sea, con esta instrucción voy a sacar en el registro 17 el último dato que se guardó, que es un 75. Este dato se va a pasar al registro 17, que es el primero que estoy diciendo que se saque. Y si se dan cuenta, el registro 17 tenía un 0,5. Y ahora entonces, ya no tiene el mismo dato. Por eso deben de tener cuidado de cómo manejar esto. Ahora voy a sacar el segundo dato, pero ahora se va a guardar en el registro 18. Y por último voy a sacar el primer dato, que ahora se va a guardar en el registro 19. O sea, lo último que guardan es lo primero que va a salir. Es lo que quiero llegar a esto. ¿Sí? No sé si tengan alguna duda respecto a esto. Ok, entonces continuamos. Para para este ejercicio les voy a enseñar como algunas instrucciones que nos van a servir para este ejercicio y pues también para otros. Está el TST va a comparar el registro que ustedes pongan aquí con un 0, o sea, cuando el registro 16 sea un 0, va a encender la bandera de ceros, la va a encender con un 1, o sea, Z va a ser igual a 1. Porque si el registro 16 tiene un 0, se hace una AND con el sigo mismo, o sea, con R16, AND R16. Y esta solamente va a ser 0 cuando el registro sea un 0. Si por ejemplo aquí tenemos un 0,1, pues no va a encender la bandera porque pues se hace una AND y ese resultado no va a ser 0. Entonces, esta instrucción prácticamente nos ayuda a preguntar si lo que tenemos en este registro es 0. Si es 0, enciende la bandera Z es igual a 1. Entonces, esta instrucción la podemos combinar con esta o con otra que pregunta si está apagada. Esta instrucción brinca si Z está encendida. Pregunta si la bandera de 0 está encendida. La bandera de 0 es una Z, recuerden. Y si lo está, brinca. Hay otra instrucción que viene en el manual que el profe nos enseñó, que brinca si está apagada. Entonces la podemos combinar así como nos convenga a nosotros. También estas dos instrucciones son similares. Recuerden, no es que una es de manera indirecta y otra es inmediata. Esa es la única diferencia. Este compara registros y este compara un registro con un número. Es la única diferencia, pero hacen exactamente lo mismo. También pues la vamos a escoger como nos convenga, la voy a explicar. Esta va a comparar estos dos registros, el registro 16 y el registro 17. Si el registro 16, o sea, el primero que pongamos aquí, es mayor o igual al registro 17, la bandera de carry se va a apagar. Pero si es menor el registro 16 al registro 17, se va a encender. Entonces, nos puede ayudar, podría ser como un if o algo así, nos podría servir como para hacer condiciones y poder brincar. La podemos combinar con estas dos instrucciones. Esta brinca si C es igual a 0,
o sea, si se cumple esta. Y esta va a brincar si C es igual a 1, si se cumple esto, ¿sí? Entonces, es lo único que ocupamos para resolver el tercer problema. ¿Alguna duda? Ok, entonces vamos a ver ahora el código. Déjenlo abro. Ok, entonces nos pide hacer exactamente lo mismo, lo único, solamente que lo hagamos con predecremento. ¿Recuerdan lo que les dije? Vamos a usar dos apuntadores, el X y el Y. Los dos los voy a definir en donde está el tamaño de mi vector, o sea, en la 200. Entonces vamos a incrementar, es más, vamos haciéndolo igual con el otro, con datos. Aquí siempre le tenemos que poner pues aquí para que, porque ahí es donde inicia la memoria del programa. Entonces le cargamos también un 04, vamos a usar los mismos datos, un 01, un 05, un 00, un 04 y el último pues no lo ponemos porque es el resultado que nos debe dar. Entonces igual definimos nuestro primer apuntador que es el X, ya está en la 200, definimos el segundo apuntador que es el Y, ya está en la 200. Ahora X vamos a guardar el tamaño del vector porque nos va a ayudar a bajar los dos apuntadores, nos va a ayudar a bajarlos hasta creo, si no me equivoco. Entonces, por eso guardamos el tamaño del vector ahí. Lo guardamos y aparte se incrementó, si se dan cuenta. Se incrementó porque pues ya bajó una vez. O sea, para que baje la cantidad de veces que debe de bajar. No sé si me doy a entender. En fin, bajamos el apuntador X, lo incrementamos y también el Y porque los vamos a bajar al mismo tiempo. Entonces los incrementamos y los dos están ahora en la 201. Vamos a guardar el tamaño del vector porque después nos va a servir para hacer la cantidad de sumas que debemos de sumar, porque es el tamaño del vector. Entonces lo guardamos en la ROM para seguir usando el registro 16. Lo guardamos, ya está guardado ahí, no sé cómo hacer ver si se guardó, pero pues sí, se supone que ya se guardó. Volvemos a incrementar nuestros dos registros. Ahora ya están en la 202 los dos, o sea, están aquí. Nosotros recuerden que queremos que llegue aquí. Entonces, voy a decrementar mi apuntador, mi contador, bueno, el contador más bien, que es el tamaño del vector. Lo decremento. Aquí va a preguntar si es 0, o sea, si ya llegó aquí, si ya llegó a esta parte. Pero pues no, aún no ha llegado porque todavía no es 0. Todavía no ha decrementado las veces que queremos que lo haga. Entonces, vamos, como no es 0, entonces no se va a encender la bandera y no va a brincar. Va a volver a seguir leyendo y aquí yo le puse la condición de que vuelva a subir aquí. Entonces vamos a volver a decrementar nuestros dos vectores, los decrementamos. Ahora están en la 203 los dos, o sea, están en esta localidad, la 203. Volvemos a decrementar nuestro contador. Nuestro contador tenía en primer lugar tenía 4. Queríamos que bajara 4 lugares a partir de esta. 1, 2, 3, 4, que llegara a esta. Entonces ahora tiene 3. Digo, tiene un 2 porque ya está en esta, solo queremos que baje 2 veces más aquí y ya llegue aquí. Entonces volvemos a preguntar si nuestro contador ya es 0. Como no es 0, no se va a encender y va a volver a brincar aquí. Y pues va a ser lo mismo. Y no es 0 todavía, no va a brincar. Ya es 0 en esta vuelta. Ahora sí va a brincar.
porque ya está en la 205, que es en esta. Entonces ya está donde queremos. Como les dije, el apuntador Y se va a quedar aquí, en esta localidad, porque es al final el que nos va a ayudar a imprimir. En cambio, el registro 10X, el apuntador X, es el que va a volver a subir para hacer las sumas. Entonces, queremos recuperar ahora el contador, porque aquí lo hicimos 0 para que bajara. Entonces lo recuperamos con esta instrucción. Como no guardamos nada más, pues no importa el orden en el que lo sacamos, nos guardamos una cosa. Entonces recuperamos nuestro registro 16, va a volver a valer 4. Ahora vamos a empezar con lo de predecremento. Primero recuerden que está aquí nuestro apuntador X. Ahí no tenemos ningún dato, de hecho ahí es donde queremos que se guarde, en la suma acumulada. Entonces primero va a ser un decremento, porque es predecremento, y va a guardar el último dato, va a guardar un 04 en el registro 17, ¿sí? Entonces se guardó. En el registro 17 ya tenemos un 04, que es el último dato. Entonces, como ya tenemos bueno, recuerden que la cantidad de sumas que se va a hacer es el tamaño del vector menos 1. Volvemos a decrementar nuestro apuntador para que solamente se hagan 3 sumas antes de que entre el ciclo donde se empieza a sumar. Entonces, ahora va a volver, nuestro apuntador está en la 204. Quiero que vuelva a hacer un decremento para que esté en y guarde el tercer dato. Y ahora lo voy a guardar en el registro 18. Entonces lo hacemos. Como es un 0, pues el registro 18 debe de tener un 0. Que aquí está, tiene un 0. Ahora, como ya tiene como guardados los primeros dos datos, va a ser un decremento al contador como bueno, es que aquí lo puse antes de la suma, pero es como si ya se hubiera hecho la suma. De hecho, no importa si lo ponemos antes o después de la suma, mientras se ponga antes de la instrucción donde pregunta si nuestro contador ya es 0. Si mientras esté antes de esa instrucción, la podemos poner tanto arriba o abajo de la suma. Entonces ahí lo decrementa para indicar de que ya se hizo, entre comillas, una suma. Lo decrementa, faltan 2 sumas por hacer, hace la suma, que se supone que ya hizo. Y aquí pregunta, bueno, en el registro 17 se va a guardar nuestra suma acumulada. Aquí pregunta si nuestro contador ya llegó a 0. Pues no ha llegado a 0, entonces no va a brincar, no se va a encender y va a seguir sumando. Entonces va a volver, como nuestro apuntador está aquí, ahora quiero que decremente y ahora guarde nuestro segundo dato. Entonces se va a guardar en el registro 18, ya tiene nuestro segundo dato, el 17 tiene la suma acumulada. Y va a volver a decrementar para indicar que nos falta hacer una suma más y ya. Entonces hace la suma. En el registro 17 se va a guardar esa suma acumulada, que ahora es un 0,9, pues 4 más 5 es un 9. Y ahora va a volver a preguntar si nuestro contador ya llegó a 0. Como no ha llegado a 0, pues no va a brincar a imprimir, sino que va a seguir haciendo la suma. Ahora nuestro apuntador ya está en la 0,5. Y entonces queremos que ahora decremente otra vez y guarde ese dato. Entonces, con esta instrucción se va a decrementar y se va a guardar el dato en el registro 18. Decrementa nuestro apuntador porque después de esto, de que se haga la suma, ya no necesitamos hacer más sumas, ya se hicieron las 3 sumas. Entonces hace la última suma, pregunta si nuestro contador es 0, como ya es 0, se va a encender la bandera de 1 y va a brincar de 0, se enciende la bandera de 0 y va a brincar a imprimir. Ahora recuerden que dejamos a nuestro apuntador Y en esta localidad, en la última. Entonces, pues simplemente lo que tiene nuestro registro 17, que es lo que tiene acumulado todas las sumas, se va a imprimir en el apuntador Y, bueno, lo que apunta Y. Y ya termina nuestro programa. ¿Alguna duda de este? No. Bien, entonces
Seguimos con el cuarto. Ok, pues ya empieza como a subir de nivel. Este no es todavía difícil, el más difícil es el último de explicar, más bien. Está fácil, pero es difícil de explicar. Esta es una suma en BCD. El BCD pues simplemente es como un código que solamente va va del 0 al 9. Si es mayor, pues ya no bueno, no sé cómo explicarlo, pero ya no se acepta ahí. O sea, el BCD va del 0 al 9. Entonces, no es como hacer una suma decimal, como si una suma normal. Es para hacer eso en sí. Lo que nos pide es hacer una suma en BCD, en BCD. Dejen abro el cuarto ejercicio. ¿Qué onda? No sé. Es más, voy a abrir los problemas. Aquí, implemente un programa que sume n localidades consecutivas, igual que aquí, que sume n localidades. O sea, igualmente vamos a ocupar el tamaño del vector. Esperen. Vamos a ocupar el tamaño del vector en la primera localidad, que sería en la 200. No, no, aquí nos dice dónde. Estaba viendo el tercero. Y vamos a ocupar igual apuntadores, todo eso. Aquí nos dice que el vector va a iniciar en la 204, que en la 200 vamos a dejar el resultado y que en la 202 va a estar el tamaño de nuestro vector, la longitud de la serie, es lo mismo. Vamos a hacer una suma en números BCD. Entonces, aquí está la explicación más de cómo es la suma en BCD. Pero primero, bueno, aquí está lo que ya les dije, que en la 200 queremos el resultado de la suma, en la 202 el tamaño del vector, y a partir de esta, pues va a iniciar nuestro vector. Ahorita les explico lo de estos apuntadores, viene más abajo, ahorita se los explico. Ok, cuando hacemos una suma en BSD, si lo vamos a tomar igual como números hexadecimales y binarios, pero vamos a tener en cuenta como estas condiciones. Por ejemplo, en primer lugar, la suma en BCD se debe hacer por nibble, o sea, cada 4 dígitos. O sea, si tenemos un 0,2 y un 31, vamos a sumar este con este y este con este. Si la suma del 0,2 y del 0 y del 2 y del 1 es menor o igual a 9, se va a hacer exactamente igual que en binario. Igual, si el 0,3 si el 0 y el 3 suman un número menor o igual a 9, se hace exactamente igual que en binario. Pero cuando la suma de alguno de los dos nibbles, si de este o de este, da igual a 9, a ese nibble se le debe de sumar un 6, ya sea un 6 hexa o un 6 binario. Aquí se ve más claro. Tenemos un 0,9 y un que le suma otro 0,9. 9 más 9, pues son 18, ¿no? Entonces 18 es mayor a 9. Y pues no va, o sea, recuerden que es una suma normal. Nos debe de dar, bueno, 9 más 9 nos debe de dar 18, pero en hexadecimal nos da 12 y nosotros queremos que nos dé 18 como una suma normal. Entonces le tenemos que sumar un 6. Si a 12 le sumamos un 6, ya es un 18. Y aplica con todos, o sea, con todos donde la suma sea mayor a 9, se le va a sumar a ese nivel un 6. En este caso era 0 más 0, a este no se le suma nada, pero este era 9 más 9. A este es al que se le va a sumar un 6. Si en caso contrario hubiera sido de que a este
este resultado hubiera sido mayor a 9, solo a este se le suma un 6 y a este no se le suma nada. No sé si ahí si tengan alguna duda. Ok. Entonces, aquí no era. Aquí. Entonces, con eso entendemos que solamente hay 4 casos. Cuando ninguno de los dos, ninguno de los dos es mayor a 9, se le va a sumar un 0, 0, porque pues los dos están bien, ninguno es mayor a 9, se le suma tanto al primero como un segundo un 0, 0, o sea, nada. Cuando alguno de los dos es mayor a 9, ahí tenemos 2 casos, o sea, si el que estaba aquí, por ejemplo, si este fuera mayor a 9, se le suma un 60, pero si este es mayor a 9, se le suma un 0, 6. Y nuestro cuarto caso es cuando los dos son mayores a 9. Cuando los dos son mayores a 9, se le suma un 66 para que a los dos se le sume un 6. Y aquí, ¿cómo sabemos que es mayor a 9 o cómo lo podemos ver en el ensamblador, por ejemplo? Bueno, se puede hacer con una instrucción que ahorita la vamos a ver cuando veamos el código, que es que se enciende cuando el carry, con el medio carry, porque si se dan cuenta, este se encendió porque aquí fue mayor a 9 y entonces se encendió el medio carry. Ahí es cuando nos damos cuenta que es mayor a 9. Entonces para esto igual vamos a usar 2 apuntadores. Es lo que les iba a explicar ahorita. Uno guarda el tamaño de vector y se pondrá en el resultado de la 200, o sea, donde queremos, y pondrá el resultado en la 200, donde queremos que se guarde. Y Y va a ser el recorrido de la suma. Es lo que les explicaba aquí. A X lo voy a definir en la 200, que es donde queremos que esté nuestro apuntador. Lo voy a decrementar 2 veces para que al final que hagamos la suma se guarde aquí en la 200 nuestro resultado. Y a Y lo voy a definir en la 204, que es donde inicia nuestro vector, para que Y haga la suma. Entonces, si no tienen dudas de eso, vamos a empezar a ver el código. ¿Alguna duda de eso? Bien, entonces vamos a empezar. Ok, lo que les decía. Bueno, igual vamos a hacer lo vamos a ver con prueba de escritorio. Entonces vamos a sumar. Esperen, deje checo algo. Acá está. Bien, entonces en la 202 queremos el tamaño de nuestro vector. Vamos a ponerle un 3, que este es la 200, 201, 202. Que nuestro tamaño de vector sea un de 3. Solo queremos sumar 3 datos en BCD. Después vamos a poner esos 3 datos a partir de la 204. Esta es la 202, 203, 204. Vamos a hacer una suma de, por ejemplo, 9 más 9, igual que esa, y nos falta un dato, más 4. Recuerden que nos tiene que dar literalmente como si nosotros sumáramos normal. 9 es 9, 18, más 4, 23. Nos debe dar un 23. Vamos a ver si sí nos da el 23. Entonces, bien, definimos nuestro apuntador X en la 202, que es donde está el tamaño de nuestro vector. Si se dan cuenta, ya está en la 202. Está aquí, donde está el 3. Ahora vamos a guardar ese tamaño del vector. Lo guardamos en el registro 16. En el registro 16 ya tenemos el tamaño del vector. Ahora vamos a decrementar 2 veces la parte baja de nuestro apuntador
para que ahora se encuentre en la 200, en esta parte, porque ahí queremos que se guarde nuestro resultado. Entonces lo decrementamos 2 veces y ya está en la 200. Ahora vamos a empezar con con Y. Entonces lo vamos a definir en la 204, que es donde inicia nuestro vector, que es en esta. Nuestro apuntador Y ya está en la 204. Igual aquí recuerden lo que hice en el primer ejercicio, que ocupé una variable que estaba inicializada en 0, pues igual voy a hacer lo mismo aquí, nada más para comparar después. O podrían usar, de hecho, pues también pueden ustedes modificar el código y usar la de donde se enciende la bandera de Z, que es más fácil de usar, de hecho, pero pues, bueno, cada quien tiene su lógica, ¿no? Entonces ya, en el registro 17, recuerden que nuestro apuntador está en la 204, donde está nuestro primer dato. Vamos a guardar lo que apunta. Se va a guardar un 09 en el registro 17 y va a incrementar nuestro apuntador, lo va a incrementar en la 205. Entonces lo hacemos. Bien, nuestro registro 17 ya tiene un 09 y nuestro apuntador ya incrementó. Ahora voy a guardar el segundo dato de nuestro vector en el registro 19 y voy a volver a incrementar nuestro vector. Ok, ya está ya está incrementado nuestro vector y nuestro registro 19 ya tiene nuestro segundo dato. El registro 17 tiene el primero. Entonces decrementamos 2 veces el registro 16, que es el que tiene el tamaño del vector, porque ya se guardaron dos datos de los que ya queremos sumar. Nosotros solamente queremos sumar 3 datos, y de esos 3 datos ya están guardados 2, o sea, nos falta guardar 1. Esta lógica de suma es un poco diferente a la primera. Entonces lo decrementamos, ya nos indica nuestro contador que solamente nos falta sumar 2 datos. Ahora vamos a hacer lo que les digo, que se tiene que sumar solamente de 4 bits en 4 bits. Los bits menos significativos se suman con los bits menos significativos de cada dato, y igual pasa con los bits más significativos. Entonces, vamos a guardar nuestro dato el primer dato se va a guardar en el registro 18, porque necesitamos separar los necesitamos separar por 4 bits y 4 bits. Y en el registro 19 se va a guardar nuestro segundo dato. Bueno, se guardó el segundo dato y también se va a guardar en el registro 20. Entonces, con esto tenemos que tanto el registro 18 como el 19 tienen nuestro primer dato. En el registro 20 y el 18 con el 17, primer dato. El 20 con el 19, nuestro segundo dato. Ahora, vamos a separar nuestro primer dato. Lo vamos a separar con los más bajos y los más altos. Entonces, con eso vamos a hacer una AND inmediata. O sea, es una AND normal, nada más que lo vamos a hacer ya con un número, por eso es inmediato. Si fuera una AND sin la I, ocuparíamos un registro que ya tuviera cargado este valor, pero lo vamos a hacer inmediato. Entonces, en el registro 17, le vamos a hacer una AND con 0F. Esto va a hacer que, por ejemplo, el primer dato que tenemos es un 9, ¿no? Entonces esto va a hacer que se convierta en 0,9. En este caso va a quedar igual, porque cambio los datos para que se vea más, para que entiendan mejor. Por ejemplo, aquí un 20 y aquí un 18 y ahí un 4. Eso lo vamos a dejar. Solamente voy a cargar todo para que se carguen con los valores que acabo de modificar y ya llegamos aquí. Ok, nuestro primer dato tiene un... Oh, espera. Ahora sí. Nuestro primer dato es el 25. Nada más cambié los datos, es lo único que hice. Todo lo demás es igual. Es un 25 y nuestro segundo es un 18. Entonces, con esta instrucción va a hacer que el registro 17 tenga un 0,5 nada más, que es el más bajo, o sea, es el 5.
Entonces nuestro registro 17 va a tener la parte baja de ese dato. Y lo guardamos porque queremos recuperar la parte alta. Si no lo hubiéramos guardado y ya no hubiéramos tenido la parte alta, por eso lo guardé en 2 registros. Entonces, también el primer dato se va a hacer ahora con un F0. Ahora va a tener el número alto y un 0, o sea, va a tener un 20. El registro 18 va a tener un 20 y el registro 17 va a tener un 5. Solamente separé pues nuestro primer dato como lo separé para poder hacer la suma por nibbles. Y de hecho aquí se ve, el registro 17 tiene un 5 y el registro 18 tiene un 20. Ahora vamos a hacer lo mismo exactamente, pero ahora con nuestro segundo dato. Va a pasar exactamente lo mismo, se va a separar. El registro 19 tiene la parte baja, que es un 8, y el registro 20 tiene la parte alta, que es un 1, y es un 10. Este es un 10 y este es un 8. Ok, ahora vamos a hacer la suma de los más bajos, o sea, del 17 con el 19. Vamos a hacer la suma para después preguntar si esa suma es mayor a 9. Entonces, lo que yo hice, esta es la instrucción que les digo que pregunta por el medio carry. Si al hacer esta suma se enciende el medio carry, que es lo que pasa cuando es mayor a 9, entonces se va a encender el medio carry y va a brincar a complementar 1. En complementar 1, yo le puse que hiciera ya la suma de ahora de los dos, del primer dato igual, la suma del primer dato, no, la suma de los nibbles más altos. Aquí hicimos la suma de los nibbles más bajos de cada uno de los datos y aquí vamos a hacer la suma de los dos datos pero ahora de los nibbles más altos. Aquí se sumó el registro 17 con el 19 y ahora vamos a sumar el registro 18 con el 20 que tienen los más bajos. Y si esta suma es mayor a 9, va a brincar a complementar 2. Aquí yo le cargo como, o sea, si en ahí es cuando se cumple el último caso de que los dos son mayor a 9. Entonces por eso va a brincar a complementar 2 y al registro 20 le voy a guardar un 66 porque se cumplió de que los dos son mayor a 9. Pero si no es mayor a 9, entonces va a seguir aquí de que solamente se cumple el segundo caso, que solamente 1 es mayor a 9, que en este caso sería el más bajo. Y se va a sumar se va a pasar al registro 21. O sea, lo que quiero decir que con esta lógica, según lo que ocurra de los casos que les expliqué aquí, es que no sé cómo explicarlo mejor. Es el dato que se le va a sumar al final de hacer la suma normal. O sea, vamos a sumar en binario normal y aparte después se le va a sumar de que si fue la opción 4, que es un 00, de que si fue la opción 1, que fue un 06, y de que si fue la opción 2, que es un 66 o un 60. Depende de lo que ocurra, es lo que va a hacer después de hacer la suma como normal, porque aquí le pongo completa si es necesario. O sea, R21 siempre le vamos a cargar el dato que queremos que al final le vaya a sumar, o un 00. Es lo que hace este pedazo. No sé si me entendieron, porque es un poco difícil de explicar. Sino para intentar explicarlo un poco mejor. ¿Nadie? Bueno, entonces, ¿sí están ahí? ¿Seguimos?
Ok. Igual pues pueden copiarla y ustedes lo pueden analizar mejor de qué fue lo que hice. Lo que en sí fue así, ir como descartando opciones de cuál fue la opción que usé. Bueno, ya después de ver qué opción fue la que ocupamos, si ya sea la 1, 2, 3 o 4, vamos a hacer la suma en BCD. Vamos a juntar los dos nibbles, o sea, la suma, recuerden que tenemos la suma de los nibbles más altos y la suma de los nibbles más bajos. Entonces, esta va a hacer que se sumen. Y esto va a hacer que se complemente si es necesario, o sea, si se le suma un 60, un 66, un 06 o un 00. Bien, hace eso y después lo movemos. Ese resultado se va a guardar en el registro 18. Pero yo, para hacerlo como más fácil, lo moví al registro 17 para meterlo a un ciclo y no perder ese dato, porque recuerden que tenemos un vector. Entonces no solamente vamos a sumar estos dos datos, sino también tenemos que sumar este dato. Entonces por eso lo moví aquí, para no perderlo y seguir sumando. Entonces, bueno, lo mueve. Recuerden que aquí habíamos dicho que faltaba sumar un dato, por eso decrementó nada más 2 veces y nuestro contador le falta nada más sumar un 1. Entonces lo mueve aquí y... Ay, como sin querer modifiqué algo, por eso se movió. Bueno, ahí me quedé. Lo mueve y luego va a preguntar si nuestro contador ya llegó a 0. Esa es la instrucción que brinca una instrucción si son iguales. Como R22 tiene un 00, lo va a comparar con 0. Pero nuestro registro 16 aún no tiene un 0. Entonces va a brincar a next. Next va a brincar, va a hacer que se guarde nuestro siguiente dato del vector. Entonces lo guarda en el registro 19, lo decrementa, porque ya no falta ningún dato en este caso, y va a brincar a sigue, y va a ser exactamente igual de separarlo, de sumar el más bajo y el más alto, y de preguntar si alguna de esas dos sumas es mayor a 9. Y como en este caso ya terminó, porque ya nuestro registro 16, nuestro contador, ya es un 0. Entonces ya terminó y va a brincar a imprimir. En imprimir se va a guardar en nuestro apuntador X, que está en la 200, por eso lo dejé ahí, nuestro resultado. Quedamos que iba a ser un 23, un 40, 25, sí, es que lo moví al final. Era 25 más 18 más 4, da 47. Y es una suma normal, como en decimal, no es una suma en hexa ni binario. Entonces aquí nos debe de dar literalmente como si lo sumáramos en hexadecimal. Y pues hasta ahí. ¿Alguna duda de este? ¿Le sigo? Ok. Entonces, vamos con el quinto problema. Aquí está. Aquí nos pide detectar si hay números primos. O sea, un número primo solamente tiene dos divisores, uno y el mismo. Aquí pongo unos ejemplos. El 5 es primo porque en un rango del 1 al 5 solamente tiene dos divisores y pues ya no puede tener dos divisores en un número mayor que él. Entonces, por eso nada más voy a checar igual o menor a ese número, pero que sea mayor a 0. O sea, solamente vamos a checar del 1 hasta el número que queremos verificar si es primo. El 3 también es primo porque del 1 al 3 solamente tiene dos divisores. El 4 no es primo porque del 1 al 4 tiene tres divisores y nos queremos que tenga dos. El 1 no es primo porque solamente tiene un divisor.
Entonces, nuestra condición para ver si nuestro número es primo es que solamente tenga dos divisores del 1 al 5, por ejemplo, o si es un 3 del 1 al 3, o si es un 7 del 1 al 7. Tenemos que checar ese rango. Es lo único que vamos a checar para ver cuántos divisores tiene. Pero en ensamblador no se puede hacer la división, o al menos no no con estas instrucciones. Entonces lo que vamos a hacer es una división con restas. Aquí se las voy a explicar. Bueno, las partes de una división, el de adentro, que es el que se va a dividir, se llama numerador o dividendo. El de afuera se llama divisor o denominador. El resultado es su cociente, se llama así. Y el residuo, y lo que sobra se llama residuo. Entonces, ahora vamos a ver esas partes en las restas. Vamos a hacer el 58, ¿cuántas veces cabe en el 12? El 12, ¿cuántas veces cabe en el 158? Entonces, 158 menos 12, ahí va la primera suma, ahora la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima, la octava, novena, décima, onceava, doceava y terciava. Entonces, ¿cuándo sabemos que ya tenemos que dejar de restar? Pues cuando el resultado, o sea, cuando nuestro resultado de la resta sea menor al divisor. En este caso, que era un 14, todavía no era menor, todavía podíamos hacer otro. Entonces, en este caso ya sobra nada más 2, ya es menor al divisor, el divisor era 12. Entonces ya podemos dejar de dividir, de restar más bien. Entonces, vamos a ver, la cantidad de sumas es igual al cociente. Si se dan cuenta, hicimos 13 sumas y 13 es el cociente, es las veces que cabe. Y el 2 es nuestro residuo, es lo que nos sobró. ¿Sí? Entonces es lo único que necesitan para pues entender el ejercicio 5. Ahora vamos a verlo. ¿Qué me haces? Bien, entonces ahora, pues igual, vamos a ocupar, pues definir nuestro apuntador, porque, bueno, vamos a ver qué dice primero. Implemente un programa que determine un número ubicado en la localidad 200. Si el número que pongamos en la localidad 200 es primo, deje un 1 en la 201 si es primo, y si no es primo, vamos a dejar un 0. Entonces, pues vamos a ocupar un apuntador para eso, para guardar el tamaño del vector, nuestro número que queremos comprobar si es primo o no, y para después incrementarlo y dejarlo en la 201, dependiendo de que si es primo o si no es primo. Entonces vamos a verlo con prueba. Por ejemplo, vamos a comprobar un 5 para que no haga tantas vueltas. El 5, pues sabemos que es primo. Entonces, en la 200 tenemos el número que queremos, pues que queremos comprobar si es primo o no. Primero declaro mi apuntador. Ahora voy a definir algunos registros que me van a ayudar como a hacer todo ese proceso. Primero, el divisor. Recuerden que tenemos que hacer, por ejemplo, en este caso que es un 5, tenemos que hacer 5 divisores, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. O sea, tenemos que dividir 5 entre 1 y ver si es divisor de 5. En este caso, si va a ser 5 entre 2, no es divisor. Entonces, no, pues vamos a ver si es divisor o no. 5 entre 3 no es divisor, 5 entre 4 no es divisor y 5 entre 5. Entonces, por eso mi divisor lo inicializo con un 1, porque vamos a empezar a partir del 1. Recuerden que un primo solamente tiene dos divisores, entonces inicializo un registro 18 con 0, porque ese me va a indicar cuántos divisores vamos teniendo. Este va a ser un comparador, igual como en los otros problemas que hemos visto, de que ocupó un comparador para comparar si mi registro ya llegó a 0 o si ya tiene un 1. Para eso voy a ocupar estos dos registros nada más. Ahora sí, vamos a iniciar. En el registro 16
guardamos el número que queremos pues comprobar si es primo o no, y lo vamos a imprimir en la 201. O sea, si es primo va a imprimir un 1 y si no va a imprimir un 0. Entonces por eso voy a incrementar mi apuntador para que lo guarde y después lo incremente, y aquí es donde se va a escribir si es primo o no. Entonces está en la 200 mi apuntador, en el registro 16 se va a guardar el primo que queremos, y en la 201 vamos a... Paulina. Y en la 201 vamos a guardar pues si es primo o no. Por eso lo incrementa. Ahora, vamos a guardar nuestro contador, porque el contador nos va a ayudar como para ver si no, ya llegó a 0. O sea, si ya terminó de hacer como todas las divisiones del 1 al 5, y aparte nos va a servir para otra cosa. Por eso lo guardo, porque lo vamos a decrementar y luego lo vamos a volver a necesitar, entonces por eso lo voy guardando. Después lo voy a mover aparte al registro 21. El registro 21 me va a servir como para saber cuántos divisores vamos a intentar. En este caso solamente vamos a intentar 5, del 1 al 5. Lo voy a sacar, pero esto me va a servir para sacarlo para la segunda vuelta. O sea, en esta vuelta que vamos no nos va a servir para nada. Lo vamos a volver a guardar. Ahorita van a ver esas dos instrucciones en la segunda vuelta. Entonces vamos a empezar con nuestra primera resta. Tenemos el registro 16 tiene un 5. Vamos a ver si es divisor de 1. Entonces, como nuestro registro 17 tiene un 1, pues este va a ser nuestro primer divisor. Va a ser la resta. Va a preguntar si es menor o sea, si esa resta es menor a 1. Porque si no, pues recuerden lo que les dije, va a seguir restando hasta que ya sea menor. Entonces para eso está esta pregunta. Después va a brincar si se encendió ese carry. Entonces como se encendió, pues brinco otra vez y va a volver a restar. Esto lo va a hacer hasta que ya sea menor. O sea, lo que les había explicado, de que se hace hasta que el divisor sea menor el residuo sea menor al divisor. Para eso es esta condición. Ahora va a preguntar si los dos son iguales, porque si es menor o igual, se va a encender. O sea, va a volver a... Perdón por el ruido. Esperen, ya... Ok. Aquí va a preguntar si nuestro residuo ya es igual al divisor, porque si es igual, pues todavía se puede hacer una resta más. Si no es igual, pues ya no puede hacer más restas. Entonces es lo que nos sirve esto. Brinca divisor. En este caso ya no fue igual, entonces va a brincar a prueba div. Esta prueba div va a ver si es un divisor o no. O sea, si el residuo fue 0, es un divisor. Si no es 0, pues no es un divisor y va a seguir. En este caso sí fue un divisor, porque pues 1 es divisor de todos. Entonces va a incrementar mi contador de divisores. Después sigue la siguiente prueba. En la siguiente prueba, primero pues vamos a decrementar como los divisores que queremos intentar. Va a incrementar el registro 17, o sea, ahora vamos a intentar si el 2 es divisor. Y va a comparar si el 21, que es las veces que tenemos que hacer como nuestro ciclo, y es 0. Como no es 0, nos falta de hecho como 4 vueltas más, pues no va a brincar a la siguiente prueba. Entonces va a hacer eso. Esto lo va a hacer
del 1 al 5. Va a comprobar si cada uno del 1 al 5 es divisor de 5. En este caso, solamente 2 van a ser divisores de 5. ¿Quién llegó? Ok, ya hizo lo de las 5 vueltas. Ahora vamos a ver si es primo o no. O sea, si solamente tiene 2 divisores, si tiene más, o sea, así. Entonces aquí va a preguntar si nuestro contador de divisores es igual a 2. Aquí le cargo por eso primero al registro 20 un 2. Si es igual a 2, pues se va a brincar una instrucción a primo. Si no es igual a 2, va a brincar a no primo. En este caso, si es igual a 2, entonces va a brincar a primo y le va a mandar un 1 a lo que apunta X. Y terminó. En caso de que no fuera primo, le va a mandar a lo que apunta X un 0, 0. Y indicaría que no es primo, que es lo que nos pide nuestro código. Y pues ya es todo. Es lo que se tiene que hacer aquí. No sé si tengan alguna duda. Ok, entonces pues seguimos. ¿Quieren que le sigan los demás o hacemos otra sesión para...? Porque pues ya lleva 1 hora y media. No sé si quieren que le siga o ya hasta aquí la dejamos y después les explico lo demás. Sí, entonces pues dejamos otra para después explicar los demás. Y sí, pueden ir practicando con estos y con estos de hecho pues ya entienden todo. Pues cómo hacer los otros, podían, y más con el documento que les envié, con eso pueden entender cómo hacer todos los demás. Entonces pues ya hasta aquí, ya si tienen otras dudas pues me dicen y después hacemos otra sesión. Bien, entonces pues ya me voy a salir.